Mateo, capítulo 28, 16 al 20, leemos juntos, les invito a que juntos leamos la palabra del Señor. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra que hemos leído, pero que ahora, Señor, queremos escuchar. Habla a nuestro corazón. Espíritu Santo, ayúdanos a entender este mensaje y que salgamos de este lugar edificados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. Hemos leído la palabra del Señor y cuando nosotros leemos la Escritura, encontramos el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y específicamente, cuando leemos el Nuevo Testamento, encontramos diferentes metáforas respecto a la iglesia de Cristo. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Y en la Escritura encontramos diferentes metáforas que nos hablan de la iglesia de Cristo. Y una de esas metáforas que vemos con más frecuencia es la del cuerpo humano. De hecho, la Biblia nos dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y entonces, esta imagen que encontramos nos habla de la unidad y diversidad que encontramos en el cuerpo de Cristo. Es decir, la iglesia es un cuerpo y dentro de este cuerpo hay una diversidad, pero también hay una unidad. No todos tienen la misma tarea, no todos tienen el mismo don y sin embargo, todas estas tareas, todos estos dones son dados para proporcionar una salud orgánica a todo el cuerpo que es la iglesia y que está bajo autoridad de Jesucristo, quien es Señor y cabeza de su iglesia. Y de esta manera, hermanos, todos podemos cumplir con el objetivo y con la misión que el Señor ha puesto en nuestras manos. Cada uno de nosotros tiene una misión, pero es una sola misión. Y esa misión es predicar el Evangelio de Jesucristo. La diversidad de dones, hermanos, de tareas, debe apuntar a ese objetivo, cumplir con la misión que el Señor nos ha encargado. Mientras estudiaba el texto, observé dos aspectos sumamente importantes en la misión que el Señor nos ha encomendado. Primero, se requiere de obediencia y fe. Y segundo, creer que su presencia nos acompaña. Mientras nosotros llevamos a cabo la misión, es importante que nosotros seamos obedientes, que nosotros creamos en la palabra del Señor y también es importante tener seguro que la presencia del Señor nos acompaña. Estamos terminando este año y cada uno habrá de evaluar cómo le ha ido. Si yo te pregunto, ¿cómo te fue? ¿Cómo evaluarías este año que estás concluyendo? Sin duda recibiremos muchas respuestas y respuestas muy variadas. Pero de algo estamos seguros y de algo podemos afirmar, confesar, es que el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros. ¿Sí? Él ha sido bueno. Usted no puede decir lo contrario, a menos que esté enojado con Dios. Pero Dios ha sido bueno. Él es siempre bueno. Por eso, cuando leemos el versículo 16 que dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. El versículo 16 nos dice que ellos obedecen lo que Jesús les había dicho. ¿Qué les había dicho el Señor?
Él les dijo que debían ir a Galilea, y esto se dijo antes de que Jesús fuese arrestado, cuando él iba camino al monte de los olivos. En el capítulo 26, versículo 32, la escritura nos dice: pero después, o sea, Jesús está diciendo a sus discípulos, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El mensaje es claro, el mensaje específico de Jesús es: cuando todo esto acontezca, me van a prender, voy a ser crucificado, todo esto va a suceder, yo al tercer día voy a resucitar e iré delante de ustedes a Galilea. Así es que el mensaje era claro. Ahora, ¿qué hacen los discípulos? Obedecen. O sea, Mateo nos está diciendo aquí que los discípulos obedecen lo que Jesús les había dicho. Sin embargo, Mateo nos dice que no todos estaban convencidos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el versículo 17 dice: y cuando le vieron, o sea, después que llegaron a Galilea, cuando le vieron, le adoraron. ¿Quiénes? Aquellos que estaban convencidos de que Jesús era quien decía ser. Pero, dice, algunos dudaban. Entonces, dentro del grupo, hermanos, habían discípulos que no creían del todo. Había dudas en ellos, no estaban convencidos de la resurrección de nuestro Señor. Entonces, cuando ellos llegan y ven a Jesús, vemos que unos dudan, no creen que en verdad Jesús es quien dice ser. Había dudas en ellos. Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje, hermanos? Que obedecer no es suficiente. La obediencia no es suficiente. Tú puedes obedecer lo que la Biblia te dice, pero una cosa es obedecer y otra cosa es creer. Y obvio hay una gran diferencia entre obedecer y creer. Pero el Señor Jesús quiere que tú no solamente seas obediente, sino que seas también un fiel creyente de Él. Cuando nosotros obedecemos por fe, esto produce un efecto en la vida de aquella persona que hace lo que el Señor le dice. Y en primer lugar, ese efecto es adoración. El versículo dice: cuando le vieron, le adoraron. Pero ¿quiénes adoraron? Aquellos que habían creído que Jesús era el Mesías. Pero de los que dudaron, no hubo adoración en ellos. Entonces la Biblia nos enseña que es importante la obediencia, pero también importante la fe. Cuando nosotros obedecemos por fe, esto causa el efecto de verdadera adoración. Entonces, es importante, hermanos, precisar algo sobre la fe. Y me gusta cómo Juan Calvino lo dice, hablando acerca de la fe. Él menciona lo siguiente: la fe no es nada en sí misma. Adquiere su valor solo por su contenido, es decir, por Jesucristo. Y yo estoy de acuerdo con eso. O sea, todo el mundo tiene fe. Todo el mundo cree en algo. Cree que tal vez mañana va a despertar y pone su alarma y dice: mañana me despierto a las 4 de la mañana, a las 5 o 6 de la mañana. Bueno, mañana es descanso, entonces algunos tal vez se despierten más tarde, ¿verdad? Pero el punto es que todos tienen fe y ponen su alarma porque van a despertar el día de mañana. ¿Cómo sabes tú que vas a despertar mañana? Todos tenemos fe, pero como dice Calvino aquí, la fe no es nada en sí misma. Adquiere su valor solo por su contenido, y el contenido tiene que ver por Jesús. Ahí adquiere verdadero valor. Así es que somos llamados a obedecer y a creer en Jesucristo, porque lejos de Él, hermanos, lejos de Él, tu obediencia y tu fe no son nada. Lejos de Jesús, mi obediencia, mi fe no sirve de nada. Y quiero mostrarte un poco de lo que la palabra del Señor nos dice respecto a aquellos hombres de fe. De hecho, si tú lees el libro o la carta a los Hebreos, vas a encontrar
varios ejemplos de personas que creyeron en el Señor, pero hay uno, y es Abraham. La carta a los Hebreos nos dice en el capítulo 11, versículo 8 al 12 lo siguiente: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, por la fe. Y me llama la atención porque el texto dice en el versículo 11, la parte final, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Dios es fiel. Él cumple su palabra y nosotros podemos dar testimonio de eso. Dios ha sido fiel, hermanos. Él ha cumplido su palabra, Él siempre lo va a hacer. Entonces, en este texto podemos observar obediencia, porque Abraham salió sin saber a dónde iba. Eso es obedecer, pero también es fe, porque creyó en aquel que había prometido, porque quien había prometido es fiel. Hermanos, lo que vemos aquí es que Abraham está obedeciendo porque creyó en el Señor. Y hoy nosotros somos llamados a obedecer en fe al mismo Dios en quien Abraham creyó. Este Dios no ha cambiado. Este Dios es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Dios no cambia. Hermanos, esto es lo que nosotros vemos aquí en el texto. Podemos observar obediencia, sí, en los discípulos, pero también fe. Y es importante que el otro grupo que obedeció también pudiesen creer en aquel que había prometido que habría de resucitar de entre los muertos. Ahora, mientras vamos camino a nuestro verdadero hogar, es importante tener presente que el Señor nos acompaña, que su presencia está con nosotros. Mientras transitamos rumbo a este verdadero hogar y de este lado de la eternidad, no te olvides de las promesas del Señor, porque las mismas palabras que fueron dichas a Abraham, las mismas palabras a los discípulos, son las mismas palabras para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque el Dios de Abraham, el Dios de los discípulos, es el mismo Dios a quien nosotros estamos adorando y sirviendo. Ahora escucha la promesa del Señor. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Algo que podemos observar en el texto es: y Jesús se acercó. ¿Qué significa eso? Que Jesús, hermanos, no es alguien lejano, sino cercano a nosotros. En medio de nuestras luchas, de nuestras ansiedades, de nuestras preocupaciones, lo que nosotros aprendemos del texto es que el Señor Jesús es alguien que está junto a nosotros. Él está con nosotros. Sin duda, hermanos, los discípulos estaban temerosos, dudando de la veracidad del mensaje de que debían
querían subir a Galilea para ver a Jesús. Había dudas. Posiblemente pensaron que tal vez era una trampa, una manera de prenderlos, una manera de encarcelarlos. Sin embargo, en medio de esa duda hicieron el viaje. Y cuando llegaron, obviamente, al ver a Jesús, algunos estaban convencidos, es Él. Pero otros dudaron. Y Jesús, conociéndolos, como siempre lo ha hecho, Él nos conoce, ¿qué hizo? Se les acercó. Eso es lo que hace el Señor, hermanos. Disipa nuestras dudas, disipa nuestros miedos, disipa nuestros temores. Es Él quien se acerca a nosotros. Lejos de Jesús encontramos dudas, encontramos miedos, inseguridades, pero cerca de Él todo eso se va. Porque es Jesús quien nos da seguridad. ¿Y cuáles fueron las palabras del Señor? Les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, Jesús está diciendo, yo tengo la autoridad. Y después de decir eso, les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la promesa del Señor. Hagan todo esto y yo prometo estar con ustedes todos los días. Yo te pregunto, ¿el Señor ha faltado a su palabra? ¿Él falló en este año 2023 que estamos concluyendo? No, ¿verdad? Él no ha fallado, hermanos. Ha sido fiel. Ha cumplido su palabra. Y como dice la Escritura, el Señor es fiel aunque nosotros seamos infieles. Él ha sido fiel. Él ha cumplido, hermanos. Y entonces, mientras seguimos la misión que Él ha puesto en nuestras manos, porque la misión sigue, es importante que nosotros tomemos en cuenta lo que Jesús dijo. Hay un himno que dice así, yo creo que usted lo sabe, dice, para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Hermanos, este himno sin duda expresa lo que hoy hemos escuchado. Obediencia y fe para cumplir la misión que Dios ha puesto en nuestras manos. No solamente es obedecer, hermanos, es también creer. Los discípulos, una parte obedecieron, pero no todos creían que Jesús era quien decía ser. Entonces, mientras nosotros completamos la misión, Él ha prometido estar con nosotros. Permítame leer el versículo 18 que dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es Jesús quien se acerca a nosotros. Es Jesús quien nos habla. Es Jesús quien reafirma su autoridad. ¿Qué nos toca hacer entonces, hermanos? ¿Qué te toca hacer a ti hoy? Creer. Posiblemente estés pensando que tal vez las cosas son difíciles, ciertamente. Y es que cuando pasamos por situaciones complicadas en nuestra vida, difíciles, podríamos dudar del Señor, podríamos dudar de su poder. Pero hoy somos llamados a creer en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. No sé cómo llegaste el día de hoy y no sé cómo hemos llegado a este año, hermanos, 2024, con pruebas, dificultades, miedos, dudas, inseguridades, tantas cosas que sin duda
podrían pasar por nuestra mente. Pero el Señor ha cumplido su palabra, hermanos. Y como Pablo dijera, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Entonces, si hoy estamos aquí y hemos llegado casi al final de este año, ha sido únicamente por la gracia del Señor. Dios ha sido bueno. ¿Cómo vas a responder ante la bondad del Señor? ¿Cómo vas a responder ante eso que Dios te ha dado? ¿Cómo? La Biblia nos enseña viviendo en santidad, en integridad, que nuestra vida sea como un canto de alabanza a nuestro Dios. Así es que, hermanos, este año que iniciamos, hay dos cosas por agradecer, por lo menos de manera muy personal. Por la provisión de Dios, porque nunca ha faltado su provisión. Y yo creo que estás de acuerdo conmigo. Dios ha provisto a todas nuestras necesidades, físicas, emocionales, espirituales. Dios ha provisto para todo. Pero también por su presencia, porque Dios no nos ha dejado. Y Moisés, realmente él estaba seguro de eso, que él dijo: Señor, si tú no vas conmigo, yo no doy un paso más. Entonces, dos cosas: su provisión y su presencia. Yo espero que tú también le agradezcas a Dios por eso. Dios ha provisto y su presencia no nos ha abandonado. Él ha estado ahí. Yo te invito a que te pongas de pie y elevemos entonces una oración de gratitud a Dios, dándole gracias porque Él ha provisto para todas nuestras necesidades, pero también porque su presencia, como nos ha acompañado hasta el día de hoy, como dijo Samuel. ¿Qué dijo Samuel? Ebenecer, hasta aquí nos ayudó el Señor, y yo sin duda podemos decir lo mismo el día de hoy. Vamos a orar. Padre, estamos seguros de que tu presencia nos acompaña. Acompañó a Samuel, acompañó a Abraham y a todos tus siervos que tú llamaste. Tu presencia no nos ha abandonado. Te damos gracias por ello, Señor. Pero también te damos gracias por tu provisión en nuestra vida. Como el salmista decía: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Padre, tú has llenado nuestras necesidades, todas, espirituales, físicas. Señor, tú has provisto para todas ellas. Y estamos concluyendo este año, Señor, y solamente ha sido por tu gracia y tu misericordia. Mientras seguimos en la misión que nos has encomendado, Señor, permite que seamos obedientes, pero que también tengamos la fe para creer que tú estás con nosotros. Te agradecemos infinitamente todo esto, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.